Y la ventana de estilos, como ven, está en la herramienta ventanas, mostrar estilos. También una forma de acceso rápido es control T. Puedo hacer clic allí y aparece la ventana de estilos, o mantengo apretada la tecla control y presiono la tecla T y ahí aparece la ventana de estilos. Esta ventana tiene diferentes botones o solapas. La primera es fuente, donde nosotros tenemos que hacer un clic en el concepto o el conector que queremos cambiarle la tipografía, y ahí fíjense que se habilita el tipo de fuente que nos ofrece. También en la clase van a tener ahí una explicación sobre cuáles son las fuentes más convenientes cuando compartimos un material a través de una pantalla. Acá tenemos el tamaño, podemos diferenciar el tamaño de un título, ponerlo un poquito más grande. Tenemos diferentes opciones como en el Word: negrita, cursiva, subrayado, color, alineación. Bueno, esto vayan investigándolo de acuerdo a los criterios que mencionamos en la clase. Después tenemos la pestaña de objeto. Objeto tiene que ver con, en este caso, conceptos. Fíjense que le podemos poner un color. También ahí tienen la combinación de colores en la clase según el contraste. Podemos usar, por ejemplo, una imagen de fondo. Yo puedo decir que un concepto no tenga texto. Borramos el texto y le aplicamos una imagen. Para eso tengo que tener en la ventana de vistas la imagen. Vengo a agregar recursos y ahí me va a buscar en la computadora una imagen, que obviamente la tengo que tener seleccionada previamente. Agregar. Aquí nos da la opción de cambiarle el título, de agregarle una descripción. Son todos niveles de contenido, puedo utilizar o no, y le hago clic en aceptar. Y ahí agrego el recurso. Fíjense que me dice que es un archivo JPG, una imagen, ¿sí? Entonces vuelvo a la ventana del mapa y ahí, cuando voy a el más que aparece ahí de la imagen, ya me aparece la imagen que agregué en la ventana de vistas, ¿sí? Simplemente le pongo aceptar. Bueno, ¿qué pasa? La imagen es demasiado grande, ¿sí? Fíjense que me ocupó todo el espacio del mapa. Simplemente voy a esta opción que ahora se habilitó, ¿sí? Me da la opción de imagen de fondo en mosaico, o sea que se repite, recortar la imagen, escalar la imagen. Lo que quiero justamente es escalar la imagen. Fíjense, hago un clic en escalar la imagen y allí vamos a ver que la imagen va a adaptarse al tamaño del concepto. Entonces fíjense cómo ustedes pueden agregar un concepto que no sea textual, que no tenga un texto que lo explique o que lo conceptualice, sino una imagen. Eso también puede ser un recurso muy interesante a la hora de diseñar. Bien, después pueden además agregarle una sombra, cambiarle la forma, que sea cuadrado, que sea redondo, el formato del concepto, alinear entre dos conceptos. Selecciono con control apretado dos conceptos y allí me habilita, por ejemplo, espacios de alineación. Fíjense cómo los alinea horizontalmente. Luego tenemos la solapa de línea. La solapa de línea nos sirve para poner las flechas. Acá van a ver que hay flechas que aparecieron y otras que no. Entonces voy aquí, las puntas de flecha, ¿sí? Acá fíjense, una vía, doble vía, o sea que va y viene, se retroalimenta, una sola vía. Si no aparece la flecha, aquí abajo puntas de flecha, hago un clic y aparece la punta de la flecha. Bueno, le puedo cambiar el color a la flecha. ¿Sí? Puedo hacer un desarrollo que tenga flechas de otro color, si es necesario, si tiene sentido. Le puedo cambiar el grosor a la flecha. Puedo hacer todo un recorrido con flechas punteadas. Por ejemplo, ahí pueden ver. Acá vamos a hacer lo mismo. Entonces tiene que tener un desarrollo con un criterio determinado en el que yo estoy queriendo mostrar una diferencia. También podemos cambiar la orientación de la flecha, si va hacia abajo y la quiero hacia arriba, hago un clic allí. Y después, por último, tenemos la opción de la forma de la flecha. Yo puedo hacer un clic aquí y fíjense que agrega un nodo y yo en ese nodo le hago una forma redondeada.
Después tienen también con doble nodo, que lo que me aparecen son puntos y vectores, donde yo le puedo dar un diseño todavía más circular y tiene que tener, bueno, obviamente un criterio también estético. Ya vamos a ver otro mapa que está creado, tiene bastante diseño. Por último, tenemos la solapa de CMap. En la solapa de CMap podemos elegir un color para nuestro fondo del mapa. Fíjense, yo elegí un celeste ahí, es por ahí un color, un tono agradable a la vista. Tenemos que pensar que la imagen o el color que ponemos de fondo en el mapa no entorpezca ni genere más ruido. También podemos elegir una imagen de fondo, hago un clic ahí. Fíjense, vamos a elegir la misma imagen que yo tenía cargada en la ventana de vistas. Recuerden que todos los recursos que yo cargo, que yo quiero utilizar, tienen que estar cargados en la ventana de vistas. Ahí hago clic en aceptar y fíjense cómo esa misma imagen me aparece de fondo en el mapa, ¿sí? En este caso, si por ejemplo tengo colores oscuros y quiero una imagen de fondo así, por ahí tendría que cambiar el color de todas las flechas o de las flechas que pasan por las partes más oscuras. Lleva más trabajo, pero es necesario porque aquí se dificulta mucho la lectura, por ejemplo, de las palabras que no tienen un fondo blanco, como son los conceptos, digamos. En el caso de los conectores que no tienen ese fondo blanco, se hace más difícil poder leer ese texto, entonces ya ese fondo no me está sirviendo, salvo que cambie el color del conector o le pongo un fondo, que también es posible. Voy a objeto, ¿sí? Y acá le agrego un color de fondo al objeto y fíjense cómo ahí el conector me aparece con un color de fondo. Tengo que tener cuidado que se pueda diferenciar claramente del concepto. En este caso la mayúscula y minúscula va a ayudar a diferenciarlos. También podemos modificar el tamaño, ¿sí? Mover la imagen de fondo, escalar la imagen de fondo en el CMap. Fíjense, la llevó al tamaño que tiene mi mapa para que no sea demasiado grande. O crear la imagen, centrar la imagen, perdón, en el mapa. También tenemos la opción de tirar la imagen, removerla cuando vemos que no nos aporta. Por último, en la última versión del mapa conceptual del programa CMap Tools, tenemos esta opción que aparece acá abajo, que son opciones de diseño predeterminadas. Cuando yo elijo una opción de diseño, fíjense que le agrego un color a los conceptos, le agrego un color a las flechas y un color al fondo. Esto en términos generales tiene que ver con el diseño del mapa conceptual. En otra parte, para que no sea muy extenso, les voy a comentar cómo agregar recursos al mapa conceptual.